Buenos días. Bueno, este videito tiene como objetivo explicarles un poquito de qué se trata la siguiente unidad que vamos a ver y darles la consigna de trabajo para las futuras semanas. Nosotros estuvimos viendo hasta ahora dos espacios geográficos diferentes que se encuentran en el siglo XV. Este siglo fue fundamental para la historia del hombre, ya que fue el momento en el que se iniciaron, todos los cambios que van a dar o van a tener consecuencias en la modernidad. Cambios políticos, cambios económicos, ¿sí? Políticos, la organización de los estados y el final de la Edad Media, económicos, el surgimiento de los burgueses, de la moneda, de las ferias, de los bancos, el cambio religioso que acabamos de ver con el surgimiento de Lutero y la doctrina protestante y demás religiones que tienen que ver con la oposición a la cultura católica, y los cambios culturales que serían el Renacimiento y el humanismo con todo lo que eso implica. Todo esto, ¿por qué se dio? Porque el hombre pasó a ser el eje del pensamiento y se deja de lado un poco a Dios como eje de todo lo que ocurría en el mundo. Este cambio mental le permitió al hombre salir del lugar donde vivía, investigar, explorar, crear, conocer cosas nuevas, ¿sí? Entonces esto es lo que permite que se produzca lo que vamos a ver ahora. El siglo XV es el siglo donde van a empezar estos procesos que se van a extender durante muchos años y que son los que unen el viejo y el nuevo mundo, es decir, Europa con América. Estos procesos son sucesivos y están todos relacionados. Es más, en algunas ocasiones los procesos se dan en forma simultánea, o sea, al mismo tiempo. Primero, o el primer proceso que se produce es el proceso de expansión. Es cuando el hombre sale del lugar de confort, del lugar donde estuvo siempre y empieza a viajar a lugares desconocidos. Los hombres que buscaban fama y riquezas y hacerse conocidos en la Edad Media se iban a otros continentes. Para la gente común, el hecho de salir de su barrio, ir al barrio central de la ciudad o de un pueblo ir a otro pueblo, también implicaba la expansión y también implicaba salir de un lugar conocido para ir a lo desconocido. Una vez que se sale del lugar conocido, se produce la exploración. ¿Qué hay en ese lugar? Se va a investigar, ¿sí? Se trata de ver si hay lo mismo que donde yo vivía o hay cosas diferentes. Ese es el momento en que se explora, ¿sí? Paralelamente o un poquito después se da el proceso de conquista. Llegamos a un lugar, miramos qué es lo que hay y esas cosas que no tengo en mi lugar de origen, es decir, que el europeo no tenía en Europa, trata de tomarlas para sí mismo. Sobre todo cuando se llega a lugares en donde la raza o los habitantes que había eran diferentes al español o al europeo. ¿Por qué? Porque el europeo ya empieza en este siglo a tener esa mentalidad de que el blanco es mejor que el resto de las razas, ¿sí? El blanco es el que tiene civilización, es el centro de las razas y el resto, el blanco, el amarillo, el negro y cuando llegan a América los aborígenes, son diferentes y hay que considerarlos y tratarlos como diferentes según los blancos. Entonces, la conquista es tomar esas cosas que no hay en mi lugar como si fueran propias. Y cuando digo cosas me refiero a riqueza, me refiero a fauna, flora, a materias primas y también a las tierras y a las razas, a la gente, ¿sí? Y el último proceso, el último periodo de este proceso es la colonización. Es decir,
Salimos de donde estábamos, llegamos a otro lugar, nos fijamos qué hay, conquistamos todo aquello que nos interesa y cuando conquistamos la tierra, la conquista no les dije que puede ser pacífica o violenta, dependiendo de a dónde lleguemos y cómo nos reciben. Y la última, que les decía que es la colonización, que es cuando todas esas cosas que yo tomé como propia, las voy a empezar a utilizar como si fueran mías, ¿sí? Y en la práctica, en el proceso de la colonización, se organizan ciudades en donde los locales y los que llegan pueden vivir juntos, pueden convivir. ¿Estamos? El primer proceso que da origen a toda esta sucesión de acciones de parte de los europeos es la expansión, ¿sí? Es esto de salir del lugar donde estaba. ¿Cuándo se inicia la expansión? Cuando dejan de utilizarse las rutas terrestre y marítima para ir a Oriente, ¿sí? En el siglo XV estas dos rutas que les permitían a los europeos buscar productos de lujo y buscar especias, no se pueden usar más. La terrestre porque es larga, es difícil, es cara, es peligrosa, y la marítima porque fue tomada por los turcos. Entonces, el europeo necesita seguir llegando a Oriente y necesita buscar otra forma de hacerlo. ¿Por dónde voy a ir? Había mucho miedo de salir, ¿sí? Los barcos cuando salían a hacer recorridos los hacían bien pegados a la costa, sin perder de vista la tierra, porque tenían miedo de no poder volver. ¿Por qué pasaba esto? Porque ellos creían, la cosmovisión que tenían, era que el mundo era plano y en el norte de África se terminaba. O sea, los mundos conocidos eran Europa, un poquito de Asia Menor, China, la India y el norte de África, nada más. El resto del mundo para ellos no existía. Y si alguien llegaba al borde de ese plano chato que según ellos era el mundo, se caía y desaparecía y era devorado por monstruos mitológicos que eran los mismos monstruos que mantenían a esa circunferencia plana o cuadrado plano en el espacio. Esto es lo que pensaban los europeos. Entonces era bastante difícil cambiar esa mentalidad y tratar de hacer viajes fuera de Europa. Acá tenemos un gráfico que representa lo que era para los europeos el mundo. Fíjense que está Europa y tienen marcaditas montañitas que son los montes Urales. Esos montes Urales son los que tenían que cruzar para llegar a Asia. Pero fíjense que Asia en realidad está bien al este y acá está al sureste. Bueno, esa es la mentalidad que ellos tenían. Y obviamente llegados al borde de esto, se caían. Estas son algunas imágenes, esta es una, de lo que había cuando se caían de ese plano que era la Tierra. Fíjense que tienen una víbora y tienen animales marinos que se devoran a los barcos enteros. También tienen otro monstruo y lo que tienen arriba sería la parte de España en el mapa, ¿sí? Y los monstruos estos que están en el medio del agua. Entonces por eso los barcos cuando salían de la tierra tenían que hacer un recorrido bien cerquita de las costas en la parte oscura, gris oscura que tienen acá, para poder evitar chocarse con estos animales. El periodo de expansión de este proceso que se inicia en este momento tuvo muchos motivos. Nosotros hemos visto nada más que ir a buscar especias y riquezas. Hubo otros motivos, muchos. Todos los países europeos tenían alguno de estos motivos que van a ver como el fundamental y los otros como menos importantes. A ver, eran importantes, pero no eran el número uno. Gracias a
los inventos que hubo en este momento, se pudieron realizar los viajes. Los inventos fueron muchos, fueron muy importantes y permitieron realizar todos los viajes al resto del mundo. Los primeros países que salieron a explorar fueron España y Portugal. Estos dos países tenían características importantes que le permitían salir a navegar. Por eso fueron los primeros que hicieron viajes fuera de los lugares conocidos, ¿sí? En el caso de Portugal, logró llegar al oriente, y en el caso de España, que gracias a los viajes de Colón quisieron llegar a oriente, pero viajando hacia el occidente, realizaron dos tipos de viajes. Los viajes mayores, que son los 4 realizados por Colón, y después se realizaron los viajes menores. Son considerados así porque Colón es el que llegó a un nuevo continente. Todos los demás llegaron a un lugar a donde ya había llegado él. Por eso se consideran viajes menores. Para realizar estos viajes, los españoles firmaron capitulaciones y después se pelearon con Portugal, o Portugal se peleó con España, y tuvieron que zanjar sus desacuerdos firmando un tratado que se llamó Tratado de Tordesillas. Este proceso de expansión, tanto para España como para Portugal, como para América, Asia y África, que son los lugares a donde se llegó, tuvieron consecuencias, ¿sí? Y consecuencias muy importantes. En América, o para América, una de las consecuencias más importantes fue el viaje de Vespucio, porque le puso el nombre a nuestro continente. Una vez realizado el proceso de expansión que les acabo de explicar, cuando Colón y los viajes menores y los portugueses llegaban a un lugar determinado, se realizaba el proceso de exploración, ¿sí? Ver qué hay. Y una vez que vi qué hay, empiezo a tomar esas cosas para mí. El proceso de expansión y de exploración se dieron casi al mismo tiempo. Y el proceso de conquista demoró un poquito más porque se realizó de distintas formas de acuerdo a quiénes llegaban y a qué lugar. Entonces, quienes la realizaron fueron exploradores, lo que nosotros llamamos exploradores, que fueron distintos tipos de personas. Y esa conquista se realizó en América desde distintos lugares. El europeo llegó a 3 puntos de América y desde ahí, en distintas épocas, conquistó y colonizó el continente. La conquista, les dije en algún momento que fue un proceso que se realizó desde la cruz y desde la espada, ¿sí? O sea, es una acción realizada con la espada y con la cruz. ¿Qué significa esto? Que en un momento, en algunos momentos, la conquista fue pacífica y después fue violenta. Hubo un montón de motivos por los cuales un grupito chiquitito de españoles que llegaron a América conquistaron a poblaciones que tenían miles de habitantes, ¿sí? La civilización incaica y la civilización azteca, que fueron las primeras tomadas en orden inverso, o sea, primero la azteca y después la incaica, tenían muchísimos habitantes, eran más de 1 millón de aborígenes en América. Y ese grupo de aborígenes muy grande fueron tomados por un grupito chiquitito de españoles. ¿Por qué pudo pasar esto? Por un montón de motivos, ¿sí? La evangelización fue una de las causas de la conquista, ¿sí? Porque la expansión se dio para extender la religión católica y al mismo tiempo fue un proceso de consecuencia de la conquista. ¿Por qué?
porque una vez que conquistamos tuvimos que evangelizar a los aborígenes porque era la orden del rey, es decir, transformarlos en católicos. Pero para transformarlos en católicos había que luchar contra ellos porque ellos tenían otra fe. ¿Sí? Bueno, todo esto es lo que van a trabajar ustedes, es decir, el proceso de expansión, exploración y conquista. ¿Cómo vamos a trabajar este tema? De una forma diferente, ¿sí? Este tema en realidad, si bien yo ya les expliqué las generalidades del mismo, es un tema muy conocido porque ustedes a esto lo trabajaron en la primaria, lo trabajaron en el jardín de infantes, saben quién es Colón, etcétera, etcétera. Obviamente lo estamos viendo con más profundidad porque vamos a ver cosas como las capitulaciones que ustedes no tenían ni idea que existían. ¿Qué van a hacer? Van a tomar el libro de ustedes, acá les mando el material para el que no tenga el libro, van a leer desde la página 90 hasta la 103 y tienen que reconocer ese material, es decir, marcan las ideas principales, subrayan, sintetizan, se hacen cuadro, ¿sí? Lean absolutamente todo. Estas dos diapositivas anteriores, en donde yo les explico el proceso de expansión y el proceso de conquista, ténganlas a mano porque ahí están todos los temas. Una vez que entendieron todo el tema, empiezan a armar un PowerPoint como este que explique el tema. ¿Sí? Acá está la profesora, acá estoy yo. Todo lo que no se entienda me lo preguntan. ¿Sí? Bueno, ¿qué van a hacer? Van a hacer un PowerPoint, pero un poquito más importante que el que hicieron para los aborígenes. ¿Sí? Yo quiero que utilicen imágenes, que utilicen poco escrito. Prefiero, si tienen que escribir un texto largo, prefiero que lo dividan en dos partes, utilicen dos diapositivas y lo llenen con imágenes, ¿sí? Tengan en cuenta que tiene que ser algo que al espectador, al que lo mire, no le aburra, porque si un PowerPoint nos aburre, no sirve para nada. Bueno, ¿qué quiero que tenga el Power? Animaciones, color, transiciones, imágenes, ¿sí? Y como les quiero complicar la vida, quiero audio. Quiero que ustedes expliquen las diapositivas de la misma forma que yo expliqué las diapositivas que tienen en este trabajo. Ahí les pongo una forma fácil de cómo tienen que hacerlo, ¿sí? Si no pueden hacerlo, tienen un profe de informática que es Pacho. Lo llaman, le preguntan. Y si no lo pueden hacer, me llaman a mí. ¿Estamos? Pero el no lo puedo hacer de entrada, no. Inténtenlo. Quiero un video a partir de un PowerPoint. ¿Se entendió? El trabajo lo tienen que entregar el día 1 de octubre. ¿Sí? O sea, hoy es 10 de septiembre. Hoy les estoy mandando un trabajo que tienen 3 semanas para hacerlo. Y les aclaro, ya hoy, 1 de octubre me mandan el trabajo. El 8 de octubre vamos a tener una clase online, por si tienen dudas. Y el 15 de octubre tienen evaluación de este tema. ¿Estamos? Ok. Acá les anoté todas las fechas, así que tienen todo como para poder trabajar y no tener ningún tipo de problemas. El tema es simple, el trabajo no es simple porque tengan en cuenta esto, necesitan saber, entender bien el tema. Si no entienden el tema, no pueden hacer el Power, ¿sí? Háganlo, me lo mandan y después, y antes y durante, cuando necesiten preguntarme,
mensajito, Classroom, y yo les respondo. Besos para todos.